¿Qué sucede cuando los gobiernos corruptos llaman humanismo a lo que en realidad es un pacto con el crimen? Por un lado, un país pequeño que logró lo imposible, vencer al crimen, recuperar la paz y convertirse en ejemplo mundial de seguridad. Del otro lado, una nación inmensa, llena de recursos, cultura e historia, pero atrapada en una espiral de violencia y corrupción que parece no tener fin. El Salvador y México, dos realidades opuestas que hoy representan mucho más que simples diferencias en su forma de gobierno. Son la prueba viviente de que las decisiones difíciles son las que más importan, que el trabajo y la voluntad de los que están en el poder pueden levantar a un pueblo o condenarlo a la miseria. En 2015, El Salvador era el país más inseguro y peligroso del continente americano. Las pandillas dominaban cada barrio, cada calle, inclusive los medios de transporte. La gente vivía con miedo en su día a día. Los negocios cerraban por extorsiones y el país tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. La vida cotidiana era una ruleta rusa. Pero de pronto, en este país que estaba hundido en las sombras, llegó una luz de esperanza. Nayib Bukele llegó con una idea simple y contundente. Se acabó el pacto con los criminales, se acabó el miedo. En menos de 5 años, lo que parecía una utopía se convirtió en realidad. El Salvador pasó de ser el país más inseguro del planeta a ser el más seguro del continente americano. Las cifras no mienten. 75,000 pandilleros tras las rejas, homicidios reducidos en un 95% y barrios enteros recuperados para la gente de bien. Hoy las familias salvadoreñas pueden salir de noche, los niños pueden ir a la escuela sin miedo y el transporte público volvió a ser un derecho, no un privilegio. Lo que antes parecía imposible se volvió una realidad gracias a la valentía de un hombre y todo un país que confió en él. Ahora hagamos una comparación con México. Un país inmenso, con un potencial económico colosal, pero atrapado en una pesadilla que parece no terminar. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México alcanzó cifras históricas de violencia, más de 170,000 homicidios en 6 años. Eso equivale a 94 personas eliminadas cada día. Estados enteros como Michoacán, Zacatecas y Guerrero se convirtieron en zonas de guerra donde los cárteles deciden quién gobierna e inclusive quiénes pueden postular. Y lo más alarmante es que en lugar de enfrentar el problema, el gobierno mexicano abrazó una política que disfrazó esta ola de delincuencia con el nombre de humanismo, protección a criminales en lugar de soluciones para las personas de bien, discursos que suenan muy bien pero que no se llevan a la realidad. Hoy, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, heredera política del expresidente Obrador, el panorama no solo es negativo, se hunde cada vez más. Mientras Bukele se consolidó como el presidente más popular de América Latina, Sheinbaum aparece como la sucesora de un proyecto manchado por la corrupción y los pactos con el crimen. Escándalos de lavado de dinero ligados al entorno de López Obrador, vínculos con el cártel de Sinaloa y silencio ante la ola de desapariciones son solo una muestra del costo de esa complicidad. La pregunta que resuena en todo México es brutal. ¿Quién gobierna realmente? ¿El Estado o los cárteles? Los hechos hablan por sí mismos. Más de 30 candidatos eliminados en un solo proceso electoral, comunidades enteras desplazadas, familias enteras viviendo bajo el control del narco. Mientras en San Salvador florece la inversión, el turismo y la esperanza, en Ciudad de México los discursos se repiten como excusas vacías. La diferencia no está en el tamaño de los países, ni en la cantidad de recursos. La diferencia está en la decisión política. Un líder que eligió la valentía frente a otro que eligió la sumisión. Y lo que sigue es aún más devastador. El secreto del éxito en El Salvador no fue un discurso bonito, sino una estrategia radical y consistente. Bukele entendió algo que parecía obvio, pero que nadie se atrevía a aplicar. Sin seguridad, no hay paz, no hay economía, no hay turismo, no hay futuro. Así que empezó por lo esencial, quitarle el poder al crimen organizado. Primero, rompió con la tradición de pactar con las pandillas. Durante décadas, los gobiernos anteriores hicieron negociaciones con los cabecillas de las bandas criminales con la excusa de mantener la tranquilidad y hacer una tregua. En realidad, les entregaban dinero, privilegios y poder a cambio de una calma aparente. Bukele cortó de raíz ese sistema corrupto y declaró, no hay trato con criminales. Fue un mensaje fuerte, pero más importante aún, fue el inicio del verdadero cambio. Luego vino el despliegue del régimen de excepción. Con apoyo del Congreso y el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, las fuerzas de seguridad tomaron las calles y barrios enteros fueron cercados.
Se arrestó a miles de pandilleros en operativos simultáneos, se desmantelaron estructuras completas y se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la cárcel más grande y segura de Latinoamérica, diseñada para albergar a los criminales más peligrosos. Bukele no solo encerró pandilleros, los incomunicó, los debilitó, los hizo invisibles para la sociedad, pero no se quedó ahí. Reformó la policía, aumentó la coordinación con el ejército y, sobre todo, devolvió a la gente la confianza en el Estado. De pronto, lo que antes era impensable empezó a suceder. Barrios dominados por las maras se convirtieron en lugares donde los niños podían jugar, las familias podían salir de noche, los negocios podían abrir sin pagar extorsiones. El miedo dejó de gobernar. Ahora la gran pregunta, ¿por qué México no hace lo mismo? Aquí no hablamos de recursos, porque México tiene mucho más dinero, más instituciones y más fuerza armada que El Salvador. Tampoco hablamos de tamaño, porque precisamente un país grande tiene más margen de maniobra. La respuesta está en algo mucho más incómodo de escuchar. Al gobierno no le conviene eliminar a los cárteles. En México, enfrentar al crimen significaría desmantelar las mismas redes que financian campañas, que controlan territorios electorales y que garantizan votos. Significaría romper pactos ocultos con los cárteles que, durante años, se han convertido en socios silenciosos del poder. Significaría, en pocas palabras, dinamitar la base de un sistema político que se acostumbró a gobernar con el narco como aliado y no como enemigo. Claudia Sheinbaum, heredera del proyecto de López Obrador, no quiere repetir lo de Bukele porque sabe lo que implicaría, confrontar a quienes sostienen la estructura de poder en su propio partido. Bukele arriesgó todo para enfrentar a los criminales. Sheinbaum prefiere proteger el pacto, disfrazarlo con discursos de humanismo y promesas vacías, porque romperlo sería desatar una guerra que no está dispuesta a pelear. Y ahí está la diferencia que lo explica todo. Bukele eligió enfrentar al enemigo. Sheinbaum eligió convivir con él. Únete a mi canal. Dale me gusta y comparte este video para conocer la situación real de cada país, para darle nuestro apoyo a Bukele y para combatir de la mejor forma que podemos hacerlo, ganando conocimiento, porque solo con información y conciencia podemos inspirar a los demás, y tal vez en México u otros países de nuestra región, algún día también llegue un líder que, como Bukele, tenga la valentía de enfrentar al crimen y devolverle la esperanza a su pueblo. La historia de El Salvador es más que un caso de éxito. Es un recordatorio de que el cambio sí es posible. Durante décadas se decía que las pandillas eran invencibles, que el Estado nunca podría controlarlas, que la violencia era parte inevitable de la vida salvadoreña. Hoy esas mismas voces miran con asombro cómo un país pequeño y con recursos limitados logró lo que parecía imposible. Bukele rompió con el cinismo político que alimentaba la corrupción y demostró que cuando hay decisión, el crimen no es invencible. En apenas unos años, las imágenes de calles vacías y llenas de miedo fueron reemplazadas por escenas de plazas abarrotadas, turistas recorriendo el país y familias que disfrutan de algo tan básico como caminar tranquilas al caer la noche. No fue magia, no fue suerte, fue una política clara, con objetivos firmes y con la voluntad de ejecutarla hasta sus últimas consecuencias. México, por el contrario, es el espejo roto de lo que pasa cuando un gobierno elige la ruta opuesta. Mientras Bukele encarcelaba a los pandilleros, en México los cárteles expandían su poder. Mientras en El Salvador se construía el CECOT para encerrar a los criminales más peligrosos, en México las cárceles se llenaban de delincuentes menores, mientras los grandes capos seguían libres y operando con absoluta impunidad. Y mientras en San Salvador se recuperaba el transporte público para los ciudadanos, en estados mexicanos enteros las familias deben pedir permiso a los criminales para transitar por caminos y carreteras. El contraste no puede ser más doloroso. El Salvador apostó por la valentía. México se refugió en discursos. El Salvador eligió enfrentar. México eligió abrazar. Y los resultados son evidentes. De un lado, un país que pasó de ser el más violento a ser el más seguro del continente. Del otro, una nación que suma más de 170,000 homicidios en 6 años y que sigue atrapada en una pesadilla interminable. Lo que hoy vemos en México no es incapacidad, es complicidad. No es falta de recursos, es falta de voluntad. Y mientras esa complicidad persista, la violencia seguirá siendo la ley no escrita de millones de mexicanos. Por eso este contraste importa tanto, porque nos muestra que el cambio es posible, que sí hay salida, que los criminales pueden ser derrotados, pero también nos recuerda que ese cambio no vendrá de la nada, ni caerá del cielo. Necesita líderes dispuestos a arriesgarlo todo por su pueblo y pueblos dispuestos a exigir ese cambio. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que México algún día tendrá un líder con la determinación de Bukele?
¿Crees que tu país necesita un verdadero líder? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like al video y suscríbete para seguir analizando juntos la realidad de nuestros países y cómo podemos transformarla.